Vamos a abrir la Biblia en esta noche, rápidamente. Nuestro tema de hoy, y va a tener varias partes, es el chisme, ¿verdad? La anatomía del chisme. El doctor Oscar Rodríguez, de Mar del Plata, me escribió recién que podríamos llamar también la fisiología del chisme. La anatomía estudia, ¿verdad?, los cuerpos, y la fisiología estudia los órganos, me decía él. Interesante. No sé cómo podemos llamar el funcionamiento, la fisiología, y los órganos, la anatomía. En otras palabras, lo que quiero decir es las diferentes partes y momentos de algo que nos afecta a todos, como es el chisme. Sin lugar a dudas, en algún momento alguien habló algo de tu persona que no era lo correcto, que tampoco era fidedigno, que tampoco era verdad. O sea, alguien o algunos o varios hablaron mentiras acerca de tu persona. Y déjame decir que aunque alguno diga por allí que no le importa, estas cuestiones son dolorosas y pueden realmente causar grandes desastres cuando uno dice algo que no sabe, de una situación que no conoce y de un momento que no vivió. Pero quiero invitarte a que la palabra de Dios nos dé la luz, y luego voy a hablar algunas cuestiones. Éxodo capítulo 20. Este tema de hoy nos va a dar pie al tema del sábado. El tema del sábado te lo voy a decir al final, pero no voy a adelantar nada porque es un gran tema. Entonces allí te invito a que sigas compartiendo esperanza con todos tus seres queridos. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 es el segundo libro de la Biblia, y allí en el capítulo 20 hay un gran capítulo. Allí están los 10 mandamientos, los originales, verdaderos 10 mandamientos. Por eso quiero invitarte hoy a leer el versículo 16. Versículo 16. Estamos hablando del noveno mandamiento. El noveno mandamiento son 10. 4 que están destinados a nuestra relación con Dios y 6 que tienen que ver con el relacionamiento entre nosotros los seres humanos. Versículo 16. Clarito, contundente. Dice la palabra de Dios: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. O cambia el orden: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, como dice mi versión Reina Valera 60. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En primer lugar, para analizar este versículo, tenés que saber que este versículo 16 corresponde a uno de los 10 mandamientos. ¿Cuál específicamente es? Este mandamiento de no levantar falso testimonio con mi prójimo, contra mi prójimo. Es el noveno mandamiento, y lo dice la palabra de Dios. Y lo escribió Dios con su dedo en las tablas que le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Y allí, escrito por la mano de Dios, nosotros tenemos el primer registro bíblico de un tema tan vital como no hablar falso testimonio, o chismear contra mi prójimo, o hablar mentiras contra mi prójimo, o decir cosas que no son verdad contra mi prójimo. En segundo lugar, y no menos importante, quiero decir que tu prójimo es tu próximo. La palabra prójimo viene de próximo. Es la persona que está cercana, la persona que de alguna manera te rodea, la persona que tiene que ver con tu entorno. No hablar falso testimonio contra tu prójimo, contra tu próximo, contra tu hermano. En otras palabras, podríamos ahondar un poquito más, contra el mismo que tiene la misma fe, el que guarda la palabra de Dios, que también es cristiano. Contra ese no debemos levantar falso testimonio. ¿Por qué? Primero, porque es un mandamiento. Segundo, porque además el vivir así, de esa manera, nos va a generar paz. Y la paz del cielo no tiene ningún precio. Y cuando uno está en paz, no anda por el mundo hablando mal de los otros, sino que trata de ayudar a los otros para que vuelvan a Jesús, para que encaminen su vida y para que de alguna manera podamos todos juntos esperar ese gran regreso de Jesús para vivir con Él, por la eternidad con Él,
En un mundo donde no habrá muerte, llanto, ni clamor, ni dolor, pero tampoco habrá mentira, pero tampoco habrá chisme, pero tampoco habrá palabras soeces, pero tampoco habrá palabras injuriosas, y tampoco habrá mentirosos que utilizan el chisme para manchar la vida o la reputación de algún hermano o hermana que realmente no hizo o no dijo o no vivió, de lo cual es víctima de esa palabra llamada chisme. Podría llamarla más grotescamente, pero no corresponde. Vamos a llamar chisme, vamos a llamar mentiras. Entonces, acerca de la mentira, hay un órgano, como me decía el doctor recién, cuando hablamos de fisiología y hablamos de anatomía, cuando hablamos de fisiología, vamos a hablar del funcionamiento del chisme. El funcionamiento del chisme tiene que ver con un órgano peligroso. El apóstol Santiago, vamos al libro de Santiago, en el capítulo 3, nos da un mensaje bastante interesante. Vamos a leer el capítulo 3, el versículo 5. ¿De cuál órgano del cuerpo estamos hablando que puede causar destrucción en la vida de otros, en la vida de algunos que son víctimas de otros, por palabras como acabamos de decir? Recordamos entonces, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. La Biblia dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Interesante. Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Una pequeña cosita, una pequeña palabra dicha en el momento equivocado, a las personas equivocadas, donde no tendría que haber sido dicha, puede causar un incendio gigantesco. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Muy duro, contundente el apóstol Santiago. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Querido hermano, debemos tener muchísimo cuidado. La palabra de Dios nos dice que la lengua puede causar un incendio que tiene que ver con algo infernal, que tiene que ver con el padre de la mentira, que tiene que ver con el enemigo de Dios, que tiene que ver con algo que no corresponde a un cristiano. En un lugar que no voy a decir dónde, me encontraba en una junta. Ustedes saben que las juntas son interesantes, ¿verdad? Y allí, uno de nuestros líderes ancianos de iglesia trató de llevar toda la reunión en contra de una joven de 19 años, diciendo cuestiones terribles de una jovencita de 19 años que quería ser líder de iglesia, que quería ser directora de jóvenes. Y este hombre ya de edad, con mucha experiencia, pero con poco tacto y con un corazón completamente duro, habló de esa niña sin tener en cuenta que él tenía hija, que él tenía esposa, que él tenía madre. Tuve que escuchar esas palabras. Pero miren qué interesante. Toda la junta se dejó guiar por ese hermano. Y si no fuera por un hermano que levantó la mano al final, la junta hubiera terminado en que finalmente esa hermana de iglesia, joven, de 19 años, que quería formar parte de las cuestiones de Dios, no hubiera podido participar de las actividades de la iglesia, y quién sabe si la perdíamos como hermana de iglesia y como joven de parte de nuestra querida iglesia, a quien amamos y respetamos, y que servimos a Dios, también participamos de los programas de nuestra iglesia.
el hermano que levantó la mano dijo las palabras que te acabo de decir. Hermano, hemos hablado con esta joven para plantear lo que el hermano fulano está diciendo. Hemos preguntado cuál es la situación real de la hermana. Hemos sabido realmente si es fidedigno lo que está diciendo este hermano, así libremente y sin ningún tipo de filtro. Hemos averiguado realmente si realmente esta situación ocurrió, si es verdad. Y si fuera así, alguno de nosotros fue a tratar de ayudar para levantarla del lugar donde está, porque supuestamente está manchada por esto y por esto. Realmente hemos hecho un trabajo como el que Jesús haría, como el que hizo Jesús con todos los perdidos, los caídos, los lastimados, los que están sucios, los que tienen muchos pecados. O simplemente planteamos, como los fariseos, este tema tan delicado. Yo miré los rostros alrededor y muchos agacharon la cabeza. Pero este hermano que había planteado la cosa así de manera firme, seguía sosteniendo su postura. Tuve que cortar el tema. Realmente me puso muy mal la situación. Finalmente aceptamos que esa chica pueda ser parte del liderazgo. Con el tiempo nos dimos cuenta que la situación no había sido así. Pero déjenme decir un detalle. Cuando una persona se pasa hablando de los demás, debe revisar bien su relación con Dios. Cuando una persona se pasa mirando el pecado de los demás y llevando ese chisme por diferentes lugares sin cumplir lo que ahora vamos a leer en la palabra de Dios, cuidado, hermano. Cuidado con escuchar a ese tipo de personas. Un profesor de evangelismo me enseñó que cuando un predicador predica siempre del mismo tema es porque ese tema está en su corazón. Si lo trasladamos a vivir mirando el pecado de los demás, ¿qué hay en ese corazón de aquella persona que vive hablando mal de los otros y que nunca mira su propia vida? ¿Qué hay de aquella persona que está acostumbrada a juntarse en reuniones para hablar mal de hermanos sin saber fehacientemente cuál es la situación? ¿Por quién vino Jesús? ¿Por los que son santos? ¿Por los que realmente ya no tienen pecado? Cuando hablamos de la palabra santo nos referimos en la Biblia a los que luchan y que han batallado. Aquí está la paciencia, la perseverancia. Cuando hablamos de la palabra santos en la Biblia, nos referimos a los justos que siendo pecadores toman de Jesús su justicia y se hacen parte de este grupo de hermanos que espera Jesús, del grupo de sus hijos que lo están esperando, pero no porque no son pecadores, sino porque siendo pecadores toman de Jesús su justicia y Él nos da esa vestimenta porque lo hizo a través de la cruz del Calvario y a través de su sangre Él pagó lo que yo tenía que pagar y Él a través de su justicia pagó mi pecado y ese juicio que yo merecía y esa condena que yo merecía. En la cruz del Calvario el que tenía que morir era yo y toda la humanidad pecaminosa. Hubo un momento crucial en esa cruz. En aquella cruz hubo un momento muy importante y esto es algo que quiero que me escuches. A Jesús no lo mataron los clavos, porque de hecho, si te fijas, desde el nacimiento del juicio falso entre Anás y Caifás, de las idas a Pilato, después de la ida a Herodes, después de la vuelta a Pilato, después de llevar al templo para ponerlo enfrente del pueblo con Barrabás, después de haber sido azotado, 40 menos 1 azotes, después de haber transitado todo eso, sin comer, sin tomar agua, el Señor Jesús, de manera sobrenatural, cargó aquel madero hasta el monte de la calavera. Humanamente imposible. ¿Qué lo motivaba a Jesús?
su amor por vos, por mí. Algunos creen que lo mataron los clavos. No lo mataron los clavos. El momento más difícil de Jesús fue cuando le dijo al Padre: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús y el Padre se separaron porque Él fue culpable de todos los pecados de la humanidad, de todos los asesinatos, de todos los peores pecados que hubieron cometido los seres humanos. Desde Adán hasta este tiempo, Él se hizo cargo de mi pecado, de mis pecados, de tus pecados, y tuvo que separarse de su Padre, lo cual fue terriblemente triste. Y esa separación fue lo más doloroso y finalmente lo que causó la muerte del Hijo de Dios, que por amor a la cruz del Calvario murió por todos aquellos que son pecadores, pero que aceptan a Jesús de corazón. Por lo tanto, nadie en este mundo tiene el derecho de señalarte con el dedo y decirte: vos no valés, vos no podés. Ningún ser humano tiene la autoridad para decirte: vos no podés. Nadie en este mundo tiene el derecho de hablar mal de vos e injuriarte, menos con alguna mentira. ¿Qué dice Mateo capítulo 18? Hermano, tenés que marcar estos versículos, porque muchos problemas de relacionamiento, tanto dentro y fuera de la iglesia, y en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestro relacionamiento con las personas, la Biblia muestra aquí palabras del Señor Jesús, llamados los pasos bíblicos a seguir cuando hubiera alguna diferencia con algún hermano o cuando hubiera algún tema que comunicar con algún hermano. Mateo 18, 15 al 18. Márcalo. Yo lo tengo aquí marcadito. Podés observar Mateo capítulo 18, versículo 15. Dice el Señor Jesús: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele delante de todos. ¿Eso dice? Claro que no. Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Dónde dice que vas a reprenderlo? Delante de toda una multitud, delante de la junta de la iglesia, delante de los hermanos, delante de tus compañeros de chisme. No. Delante de nadie. Él y yo y Dios. Cuando un hermano peca contra ti, el primer paso bíblico es estar con el hermano a solas. Mas si te oyere, dice el versículo 16, toma aún contigo, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos hermanos, ya es el segundo paso, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Pero tendríamos que haber agotado el primer paso. Mas si no te oyere, dice el versículo 16, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Versículo 17, paso número 3. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Tercer paso, llevarlo a la iglesia. Ahora, en este caso que yo acabo de contar, empezaron por el tercer paso, llevarlo a la iglesia. Evidentemente este hermano no quiso tener en cuenta estos pasos bíblicos, o no le importó. En realidad lo hizo adrede. Ahora yo me pregunto, ¿cuál será la motivación de defenestrar a una joven de 19 años sin haberle hablado primeramente? ¿Qué hay en el corazón de esos líderes? Fariseos. Voy a decir 2 cosas importantes. Jesús amaba a los fariseos. De hecho, uno de ellos fue Nicodemo. Se quebró ante la cruz del Calvario. Pero el modus operandi de los fariseos es justamente este: hablar, cavilar, dice la Biblia,
hablar, murmurar. Murmuraron en contra de Jesús, murmuraron en contra de los apóstoles, lo llevaron a la muerte. Hoy en día existe ese mismo espíritu. Pero la persona que acepta a Jesús cambia. Yo también he estado en ese grupo de señalar, hasta que un día el Espíritu Santo me reprendió y me dijo: nunca dejes que digan algo o omitir también algo. Es decir, yo escucho algo, pero no digo nada, como fue el caso mío. Trato de quedar bien, en ese caso con juntas de iglesia. Me prometí a mí mismo jamás dejar de decir las cosas que tengo que decir por quedar bien con los demás. Nunca más voy a hacer eso. No me importa quién o qué o cuál grupo esté fomentando algo. Yo voy a decir lo que tengo que decir siempre, porque creo que Jesús es justicia. Entonces, nunca, hermano, digamos algo sin antes haber cumplido esto que dice el Señor Jesucristo. Ve y habla con tu hermano a solas. Ve y habla con tu hermano a solas. Podés ganar un hermano. Podés llevarlo al arrepentimiento. Hermano, pareciera como que las disciplinas son para pisar a la gente. Pero cuando hay un apercibimiento, el Señor Jesús te abraza con amor y te dice: hijo, debes encaminarte, debes volver al camino de Dios, debes volver a los pies del Salvador. Esa disciplina, esa corrección, cuando uno está mal, cuando uno quiere ordenar la vida, Jesús la hace con amor. Él en este momento te mira con amor. Por eso, si vos en este momento te sentís pecador, te sentís abrumado por el pecado, no te dejes llevar por eso, sino mirá a la cruz del Calvario y el Señor Jesús te abraza con amor. Te abraza. El Señor Jesús te ama tal cual sos. No estoy diciendo que el pecado sea libremente. Estoy diciendo que llega un momento en que el Espíritu Santo trabaja en tu mente, en tu corazón, donde tu vida hace cambios, donde tu vida da vueltas. Y déjenme decir, ¿se puede vivir una vida santa? Se puede vivir una vida santa en el nombre de Jesús y teniéndolo a Jesús como aliado. Cuando llegue la tentación, cuando lleguen los momentos difíciles, cuando estés tentado a sucumbir en el pecado, el poder de Cristo te abraza con la simple oración que oró Pedro aquella noche de tormenta: Señor, sálvame. En ese momento las huestes celestiales vienen a tu favor y te ayudan a vencer la tentación y sos victorioso en el nombre de Jesús. No hay ningún pecado, no hay ninguna fuerza, no hay ningún vicio, no hay ninguna atadura, no hay ningún mal pensamiento que pueda tenerte prisionero cuando Jesús toma tu vida. Cuando Jesús abraza tu corazón, cuando Jesús toma tu alma, cuando Jesús abraza tu vida y dice: hijo, ya no tienes que ser prisionero del alcohol, ya no tienes que ser prisionero de la droga, ya no tienes que ser prisionero de los malos pensamientos, ya no tienes que ser prisionero de la autocompasión y el estar depresivo, el desgano al pecado. Ya no tienes que quedarte ahí. Y yo te digo en esta noche, y todos colocamos en el muro de los comentarios: yo creo en Jesús, yo deposito mi fe en Jesús, yo creo en Jesús, y esa es la esperanza. Yo creo en Jesús en esta noche y no hay nada que te tenga prisionero y no hay nada que impida que salgas del pecado, porque Él pagó tu culpa y la mía en la cruz del Calvario. Yo te digo en esta noche, amigo y amiga, yo creo en Jesús y me emociona decirlo porque Él también me sacó, me llevó, me cuidó en los momentos más oscuros de mi vida, y hoy puedo decírtelo mirándote a la cámara: hay poder en Jesús y no hay nada que pueda detener su poder en esta noche. La anatomía del chisme tiene varias partes. Necesita alguien que esté tan mal como para ir a hablar de otro. Necesita una persona que escuche eso, que sale como un veneno, para decir alguna mentira, para decir alguna verdad que no correspondía decirle ahí. El que escucha tiene también dos posibilidades: decir: no quiero escucharte,
no quiero participar de eso. Y la tercera es frenar ese chisme o propagarlo. Estábamos con mi amigo en la ciudad de Jujuy. Él recibió un mensaje, quedó circunspecto ahí. Era un mensaje de un líder de iglesia. No vamos a decir el nombre. El mensaje era contra mí. Era un WhatsApp, a un grupo. El mensaje no decía nada malo específicamente. Solo decía que habían mandado alguna cuestión con respecto a los cantos de YouTube, etc. Había hermanos que compartían. Y aparentemente a este líder no le gustaba mucho que compartan porque se ponía celoso. De hecho, los celos también son del enemigo de Dios. Bueno, la cosa es que el mensaje no decía, pero sí decía. Eso es algo que debemos tener en cuenta. Cuando decimos, pero no decimos, pero queremos decir, pero lo que no se interpreta y no está claro. Él me miró y yo supe que algo pasaba. Mi amigo del alma me dice, no sé si decirte, o que yo le dije, ya me decís. Ya me decís. Bueno, leí el mensaje. Automáticamente un fuego empezó a correr de adentro mío, ¿verdad? Empezó a levantar la temperatura del ambiente, ¿verdad? Y en ese momento agarré el teléfono, estuvo mal porque tendría que haber esperado un tiempo, y le contesté a este líder de iglesia todas las cuestiones que le tuve que contestar. Creo que no le quedaron ganas de escucharme a mí más, ¿verdad? Pero lo que dije fue justo, fue real. Pero miren lo que ocurrió. Pasó un tiempo atrás, me lo encontré en Cerrillos, me pidió perdón, me dijo que se había adelantado en decir eso, pero un grupo de hermanos de iglesia en ese tiempo le contestaron bien con respecto a lo que yo te estoy diciendo, que él no había hablado conmigo previamente para mencionarme nada. Entonces eso quedó allí. Algún hermano quizás piense o no piense, pero él me pidió disculpas en privado. Yo le pedí que me pida disculpas en público. Obviamente la situación se aclaró en el momento, pero no debería haber ocurrido eso que ocurrió en ese momento. ¿Por qué? Porque me lo puso mal a mi amigo, me puso mal a mí, era algo que no era correcto. Después pidió perdón, pero ya era tarde. Algunas veces llega tarde ese perdón y algunas veces no se solucionan las cuestiones y las heridas. Podría mencionarte varias situaciones que no fueron reales y que realmente afectaron a muchas personas. Recuerdo el caso de un hombre que fumaba, que también fue víctima de los fariseos. Recuerdo que el hombre lloraba porque habían aplicado la disciplina sin haber hablado con él. Era un hombre grande, tenía el vicio del cigarrillo, pero no actuaron como Jesús. Pero agradezco a Dios porque hoy también existen personas que aman a Jesús y que realmente llevan el estandarte de la verdad y la levantan y te defienden y nos defienden. Al igual que yo hice una promesa, yo te animo en esta noche a que nunca dejes de decir lo que tenés que decir, más cuando la vale la palabra de Dios. A que nunca dejes que nadie te pisotee, porque Jesús no te pisotea. A que nunca dejes que nadie te diga cuál es el grado de tu espiritualidad, porque ni siquiera Jesús te lo pregunta. Él te llama, te invita a hacer un cambio de corazón, pero Él te abraza con infinito amor. En esta noche quiero decirte eso. Jesús te ama y ama a todos los pecadores que se arrepienten de su pecado y cambian de vida. En esta noche me despido diciéndote
cuando suene la trompeta, en el día del Señor. Y con este himno nos despedimos hasta el sábado. Nuestro tema será 10 menos 1 igual a 0. 10 menos 1 igual a 0. Y con este tema nos despedimos todos juntos. Cuando suene la trompeta. Todos juntos. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá